Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de algunos integrantes de la familia real durante el funeral de la reina. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Recuerden que por lo mismo no doy ni opiniones ni conclusiones para que cada quien pueda formar la suya. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Comencemos analizando este momento en el que bajan del vehículo William, Kate, Harry y Meghan. Esto nos va a ayudar a poder saber la seguridad y la confianza que sentían en el momento, gracias a la proximidad y a su postura. Lo primero que podemos notar es la proximidad entre el príncipe William y Harry. Vamos a ver cómo ellos están muy cerca, indicándonos la confianza que hay entre ellos, a diferencia de la cercanía entre Kate y Meghan. Después vamos a poder notar también su postura. Vean cómo de todos la postura con mayor seguridad es la de Kate. Vean cómo da pasos firmes y camina hacia ellos, mientras que Meghan se queda apartada hacia un lado con una postura mucho más cerrada, más hacia ella. Es una postura contractiva con las manos entrelazadas, indicándonos esta inseguridad y desconfianza, a diferencia de Kate con estos pasos firmes. Por lo tanto, desde aquí podemos ver una postura alfa y una postura beta, una postura de seguridad y de nerviosismo, inseguridad, más aislada, desconfiada. Ahora quiero que presten atención al rapport que hay entre Harry y William, especialmente de Harry a William, donde busca la sincronía con su hermano. Y esto no solamente es por seguir y acatar el protocolo, sino también porque lo sigue viendo como referencia. Vean cómo se bajan y comienzan a arreglar su saco. Este es el periodo de ajuste, pero en el momento en que William se siente listo, deja de hacerlo y Harry no, él continúa. Notamos cómo Harry voltea a ver a Meghan, que se quedó ligeramente rezagada y continúa con esta postura más nerviosa, insegura, pero no es la única. Vean cómo Harry continúa agarrando su saco. Esto ya se conoce como grooming gestures y estos son gestos cuando hay tensión y lo que buscan es generar una distracción, tanto él para mantener sus manos ocupadas como para los demás desviar la atención hacia lo que está haciendo con su saco. Por lo tanto, los grooming gestures son estos gestos que se hacen cuando hay tensión y te sientes inseguro. Son gestos defensivos. Y como lo mencioné, Harry estaba buscando sincronizar sus movimientos con William, no solamente por esta parte de referencia, sino también por el hecho de que lo está ayudando a calmarse. Pero podemos notar que William pasa ese periodo de ajuste y Harry no, porque continúa nervioso y continúa sintiendo esta tensión. Después, Harry la toma por la espalda y este es un apaciguador. Busca tranquilizarla y decirle que está respaldándola. Ella podemos ver cómo toca su cabello, indicándonos esta conexión emocional y también un apaciguador. Tocar el cabello es una forma de liberar tensión y de tranquilizarte. Y entonces toman posición y sucede algo interesante, y es que podemos ver la distancia que toman el príncipe William con la princesa Kate por parte del protocolo, pero aún así dando pasos firmes. Sin embargo, vean las manos del príncipe William, están en puño, indicándonos que hay tensión. Por otra parte, tenemos a Meghan y a Harry. Vean cómo ellos van de la mano, pero noten la forma en que la está tomando de la mano Harry a esta Meghan. Vean cómo tiene su mano encima. Esta es una forma de controlar y de poder seguir guiando. También es una parte dominante, pero también de protección. Por otra parte, Meghan lleva su mano hacia su nuca, indicándonos inseguridad.
Notamos un micropicor en la nariz de Harry que nos indica un desequilibrio emocional, un desequilibrio interno, que nos indica nerviosismo, ansiedad, estrés. Por lo tanto, desde ese momento Harry ha levantado un bloqueo o una barrera mental porque sí se encuentra nervioso. De hecho, algo que podemos notar es cómo continúa utilizando sus manos. Como se los mencioné, él no para. Después de mantener su mano en su saco, que es muy típico como protocolo de la realeza, vamos a notar que de todos modos después tocan su cinturón, su barba, su nariz, pero siempre mantiene en movimiento sus manos, indicándonos este nerviosismo y ansiedad y el buscar mantener ocupadas sus manos. Algo que también me parece muy interesante es que constantemente vamos a ver a Meghan volteando a ver a los príncipes. Esto se conoce como confirmation glance y es el estar volteando para ver la reacción que está obteniendo. Lo que está buscando es ver su reacción para ver si hay aprobación. Por lo tanto, el estar constantemente es buscar una guía. Todo su cuerpo nos ha demostrado que se siente nerviosa e insegura, por lo tanto está buscando su lugar. Para eso busca la reacción y la confirmación para ver si está siendo bien recibida por parte de los príncipes. También está buscando la aprobación de Harry y está buscando su lugar. En este momento se sigue sintiendo insegura. Aquí podemos notar todo con mayor claridad. Noten cómo de los cuatro, quien se ve con mayor seguridad es Kate. Vean cómo se siente firme, segura, con dominio de la situación. Por otra parte, Meghan es todo lo contrario. Continúa tocando constantemente su cabello, indicando este apaciguador, esta búsqueda de tranquilizarse. Además, voltea hacia abajo, conectando con sentimientos, o luego hacia abajo a la derecha con un diálogo interno. Ella misma va pensando y va generando un diálogo interno. Por otra parte, Harry podemos ver cómo continúa buscando estos grooming gestures, sigue con esta atención y busca mantener sus manos ocupadas. Y por otra parte podemos ver a William cómo se mantiene firme, pero vean cómo comienza a elevar la parte interna de sus cejas, se ve ligeramente ahí. Esto se conoce como una unidad de acción 1 y nos indica pesar. Y como se los mencioné, esto de la mano es importante justo por este momento. Vean cómo Meghan comienza a acelerar el paso y adelantarse y por lo tanto Harry la detiene ligeramente con un pequeño jalón en su mano para que deje pasar primero a los príncipes, dándole la instrucción de que hay que dejarlos pasar a ellos. Y continuamos el análisis con este momento del funeral de la reina, específicamente las expresiones y microexpresiones que logramos presenciar de algunas de las personas que estuvieron ahí, empezando por el rey Carlos. Lo que podemos notar con él es que igual que en el discurso, mantiene una unidad de acción 1, que es elevar la parte interna de sus cejas, generando 2 o 3 líneas en el entrecejo, indicándonos tristeza y pesar. Pero a pesar de que pudimos ver tanto en el discurso como en el funeral esta tristeza y pesar, también pudimos notar esta expresión y llamó mucho mi atención, ya que como podrán ver es una sonrisa asimétrica que se conoce como Dopping Delight y es una sonrisa de satisfacción. Pero el príncipe Carlos no fue el único que hizo esta sonrisa asimétrica que se conoce como Topping Delight. De hecho, en quien más pudimos ver esta sonrisa fue en Meghan. Vean cómo se eleva su comisura izquierda, que además es el lado emocional, genuino, espontáneo, y recuerden que esta tiene un significado de satisfacción. Y claro que teníamos que hablar de estas fotografías que se hicieron muy virales donde podemos ver a Meghan llorando. Lo interesante es que la vemos llorar de un solo ojo. Y ya he mencionado eso en este canal y es que cuando vemos llorar a alguien de un solo ojo es un gran foco rojo, especialmente para dudar de la veracidad. Sin embargo, algo que hay que tomar en cuenta en el caso de Meghan es que es el ojo izquierdo. Usualmente es más fácil detectar un llanto falso cuando es del lado derecho, el lado racional, el que podemos controlar con mayor facilidad. Pero tenemos que tomar en cuenta la línea base de Meghan y es que es actriz. Y de hecho, en una de las entrevistas, ella mencionó que para ella es muy fácil llorar del ojo izquierdo.
Y aquí podemos ver con mayor claridad cómo está llorando únicamente de un ojo. Y lo interesante aquí es cómo deja caer las lágrimas demasiado, cómo reacción natural cuando alguien comienza a llorar, no al grado de llorar berreando, porque ahí ya no estás controlando esa parte, pero cuando es un llanto más de lágrimas que caen, desde el momento en que comienza a caer la lágrima tendemos a limpiarla. Cuando la dejamos caer también puede ser un foco rojo de buscar que se note eso. Además podemos ver entonces el foco rojo de que llora de un ojo, el foco rojo de que es del ojo donde ella menciona que es fácil llorar cuando llora falsamente, por lo tanto todo nos apunta a que es un llanto falso. Noten además sus labios. Cuando alguien realmente está triste, todos los músculos de la cara se relajan y por lo tanto caen. Por eso nuestras comisuras caen, se comienzan a marcar también el surco nasogeniano y este no es el caso, sus comisuras están más bien horizontal. Y por último, para concluir este análisis, tenemos este momento que me pareció interesante analizar y es cuando Charlotte se le queda viendo a Meghan, pero en el momento en que Meghan voltea a verla y le sonríe, Charlotte rompe el contacto visual y se voltea inmediatamente. Aquí pueden notar cómo cuando Meghan se da cuenta de que le está viendo, voltea y sonríe y Charlotte se voltea, vemos cómo Charlotte rompe el contacto visual y abre la boca. Esto es algo típico en los niños cuando se sorprenden o hacen algo que no debían. Noten cómo aprieta sus labios también, esto es que está reprimiendo ya sea palabras o una emoción, es también como una forma de decir ups. Y ahora sí, para concluir con este análisis tenemos este último momento donde podemos ver a Harry y a Meghan cuando se van y lo importante aquí es que es el último momento, cuando ya está dentro y Harry se siente seguro. ¿Y qué es lo que podemos ver? Cómo infla los labios. Lo que está haciendo es una exhalación sonora. Esto nos está indicando que él está buscando aliviar todo el estrés, ansiedad y nerviosismo que sintió. En el momento en que sube al coche siente que ya todo terminó y que puede relajarse. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye.